Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Buen inicio de semana. El día de hoy continuamos con nuestras actividades. Hoy 31 ya de agosto, culminando este mes. Ya inicia un nuevo mes el día de mañana y como siempre les digo, a continuar con muchas ganas, responsabilidad, perseverancia con nuestras actividades de Aprendo en Casa. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Como pueden observar ustedes ahí en su pantalla, ¿qué imagen observamos ahí, no? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos una vivienda, vemos, ¿no? Casas, edificios, también vemos el sol que se está escondiendo, quiere decir que ya luego va a venir la noche, ¿no? Eso es lo que podemos observar. ¿De qué tratará hoy la actividad que vamos a trabajar? Miss, tratará de las viviendas, quizá puede ser que trate de las estaciones porque el sol se está escondiendo. Puede ser que trate del clima, Miss. ¿De qué tratará el tema del día de hoy? Hoy vamos a trabajar. Leemos una infografía para saber cómo nos adaptamos al ambiente. Anteriormente nosotros ya hemos visto qué cosa era una infografía. Yo sé que tú recuerdas y que esta clase se va a hacer muy sencilla y muy fácil para ti, ya que esta actividad del tema de infografía ya la conoces, pero siempre es bueno reforzar los temas. Y hoy lo vamos a hacer con un tema diferente, que es el adaptarnos o cómo nosotros nos adaptamos, cómo hemos aprendido a adaptarnos al ambiente, ¿no? A nuestro medio ambiente. Entonces, esa es la clase que hoy vamos a trabajar. Cómo nosotros como seres humanos hemos aprendido a sacarle provecho quizá a diversas dificultades que se pueden presentar, ya sea el clima, el lugar, etcétera, todos los factores que nos presenta el ambiente, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender ese tema, esa es nuestra clase del día de hoy. Recuerda que hoy trabajamos el área de comunicación. ¿Y qué vamos a necesitar? Ya sabes, lo primero y lo principal es que debes estar atento y escuchar lo que te menciono en cada parte que voy pasando de la diapositiva para que tú puedas observar y puedas tener más claro el tema. También recuerda que debes usar tu blog. ¿Qué es blog, Miss? Es un cuaderno borrador que también le conocen, o es hojas de reuso sueltas que tienes que puedes reciclar, hojas que ya has usado quizá en una parte y vas a necesitar la otra parte para poder escribir. Entonces ese es un blog. También necesitas tu lápiz o también tu lapicero, ¿no? Con lo que puedas ir anotando. Necesitas tu borrador si es que algo tienes que corregir. Bien, recuerdo las normas de clase como siempre, chicos, ingresen puntualmente a la plataforma, tienen que estar en un lugar adecuado, organizado y deben tener todos sus materiales a la mano, es lo principal. Los materiales que van a tener a la mano son su cuaderno de trabajo del área de comunicación y se van a dirigir a la página 95. Desde ahí vamos a partir porque este video desde ahí va a iniciar, desde la página 95 del área de comunicación del cuaderno de trabajo que ustedes tienen, ¿sí? Ahora, yo les voy a ir explicando poco a poco cómo vamos a ir desarrollando la actividad de hoy, ¿sí? Y luego ya se les va a dejar algunas páginas para que ustedes también puedan reforzar el tema de hoy. Nuestra meta del día de hoy es que vamos a leer textos para saber cómo está organizada la información y vamos a conocer el propósito que nos quiere brindar el texto que vamos a leer, ¿sí? Muy bien, querido alumno. Entonces, una vez que tú ya sabes cuál es el propósito, nuestra meta del día de hoy, entonces ya está más claro el tema, ¿sí? Hoy vamos a leer textos, sabemos cómo está organizada la información, para ello ya tú tienes algunos saberes previos que ya más o menos recuerdas cómo era la infografía, cómo estaba organizada y vas a conocer el propósito. Pero no te preocupes porque este video justamente es para que vuelvas a recordar si por ahí no recuerdas algún detalle, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estas imágenes, vamos a ir observando las imágenes. Mientras tú vas observando las imágenes, yo te voy preguntando, ¿sí? En la primera imagen que observamos, ¿qué observamos en la primera imagen? Aquí tengo otra imagen que observamos en la segunda imagen y que observamos en la tercera imagen. Ahora, la pregunta en general, ¿qué observamos en las imágenes? ¿Tendrán algo en común? ¿Se diferenciarán en algo? ¿Qué me puedes decir tú? Responde oralmente. Recuerda que debes responder oralmente desde casa, más o menos cómo nosotros vamos observando eh, estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Algo que tienen en común estas imágenes, creo yo, que son las viviendas, ¿no? Son lugares distintos. Bien, te comento, cada uno es un lugar
de cada región, costa, sierra y selva. Pero si te das cuenta, se asemejan en que cada uno de las imágenes tiene viviendas, tiene lugares distintos, ¿no? De cómo fueron hechas las viviendas, dónde están ubicadas, etcétera. Te pregunto, ¿observas algún lugar similar al de donde tú habitas, donde habitan ustedes? ¿Hay algún lugar similar? Sí, yo quizá se parece por donde yo vivo a la segunda imagen, ¿no? Se parece a la primera imagen, se parece a la tercera, o no se parece a mí realmente, esa quizá es una zona céntrica y quizá yo vivo, ¿no?, en una zona alejada, o al revés, esas son zonas alejadas y yo vivo en una zona céntrica, etcétera, ¿no? Entonces, si algunas de estas viviendas o lugares en general se parecen al lugar donde tú habitas y te das cuenta, cada uno tiene un clima distinto, ¿no? Siempre sabemos que en su mayoría en la sierra siempre lo comparan con un clima, ¿no? O dicen que es un clima muy frío, ¿no? A veces en la selva dicen que es un clima muy caliente, pero es por temporadas también, creo yo. Y en cambio dicen que en la costa el clima es pues un poco cálido, ¿no? Entre frío y calor, pero quizá no es tan fuerte como en otras regiones, ¿verdad? Entonces, también observamos el clima, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Toda la naturaleza, todo el medio ambiente que está ahí. ¿Qué relación crees que tienen estas imágenes, estas tres imágenes con el ambiente? ¿Qué relación tendrán? ¿Se relacionarán o no? ¿Tienen que ver con el tema de hoy o no tienen que ver con el tema de hoy? ¿Qué crees tú? Yo creo, a ver, me dicen, yo creo que pues tiene relación porque ahí están lugares, ¿no? Del ambiente, ¿no? Ahí veo plantas, veo viviendas, veo ríos, cerros, ¿no? Este volcán también hay ahí, veo plantas, entonces yo creo que tiene relación con el ambiente, porque es todo nuestro medio que nos rodea. Si es verdad, pues tiene relación con el ambiente y esas imágenes, pues sí, justamente tienen mucha relación y es parte de la clase del día de hoy. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos adaptarnos a diferentes ambientes? ¿Se han puesto a pensar eso? A ver, si yo llegué a un lugar donde hacía mucho frío y luego quizá viajo y deseo irme a un lugar donde hace mucho calor, pero no un calor quizá en la cual yo pueda vivir ahí tranquilamente, sino es un calor sofocante en la cual no estoy acostumbrado, entonces yo podré adaptarme así fácilmente o cómo nosotros podemos adaptarnos a diferentes ambientes. Quizá tú has vivido mucho tiempo en Lima y ahora estás viviendo en provincia, o quizás has vivido mucho tiempo en provincia y ahora al venirte a Lima es un clima distinto, ¿no? Quizá al ir y venir, quizá tú te diste cuenta que ese clima es muy frío o es muy caluroso, etcétera. Pero nosotros, ¿cómo hemos podido los seres humanos adaptarnos? Y al final nos adaptamos, ¿cierto? Porque es el lugar que escogemos para nosotros vivir. Entonces nos vamos adaptando al calor que a veces es muy sofocante y a veces al frío, ¿no? Al frío, al clima, pues que a veces llueve, quizá en la selva o en otros lugares hay, hay truenos y pues nos asustan, no estamos acostumbrados a veces. O quizá pues también en la sierra llueve muy fuerte. Me dicen también que en la selva cuando llueve, llueve no gotitas como acá en Lima, en la costa, sino llueve en la selva como si fueran, como si nos estuvieran bañando, gotas grandes y grandes de agua, chorros y chorros de agua que te mojas todo y pues es parte de cada región, ¿cierto? El clima también. Entonces tú si viajas a un lugar donde hace mucho frío o calor, ¿te podrás adaptar fácilmente o no? No creo porque en realidad yo siento mucho frío y dudo mucho que me pueda adaptar a un clima en el cual haga más frío del que yo estoy acostumbrado o no porque yo estoy acostumbrado al frío y que sea que me vaya a un lugar donde haya mucho calor, pues no y no. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Crees que te adaptarás fácilmente o no te adaptarás? ¿Te imaginas haber nacido tú en un lugar distinto, a un lugar con distinto clima, a un lugar con diferente paisaje al tuyo, o donde se realicen actividades a las que sueles realizar? Mira, en otros países realizan actividades que quizá acá en Perú no realizamos. Entonces, si nosotros quizá viajamos a algún país a vivir o hemos vivido o por una corta temporada en otro país, no nos acostumbramos mucho, ¿cierto? A veces sí actividades divertidas, pero a veces no, hay actividades que no nos agradan mucho. Entonces, dime, ¿tú te imaginas haber nacido quizá en otro lugar? ¿Cómo sería tu vida si hubieras nacido en otro lugar con un clima diferente, con un paisaje distinto? ¿Te acostumbrarías? ¿Te adaptarías fácilmente? ¿Qué piensas tú, querido estudiante? Bien, ahora te voy a
mostrar la página que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante para que conozcas tú. Estas páginas están en tu libro, son las páginas 96 y 97, así que tú vas a coger tu libro porque ya habrás tenido una noción, ya habrás leído más o menos de qué se trata, pero sí me he leído, pero no tengo una idea aún clara. Deseo que me puedas explicar más aún de qué trata todo esta lectura. Claro, vamos a leerlo juntos porque tú ya posteriormente, ¿no? Perdón, anteriormente lo has leído, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer luego de que tú hayas leído? Vamos a reforzar una vez más leyéndola y vamos a analizarla también, ¿sí? Porque es muy importante que tú analices todo eso para que así puedas entender. Ahora, te voy a decir que lo importante en esta actividad, querido alumno, es que vas a tener la oportunidad de conocer información sobre el ambiente y diversos lugares donde se habitan un grupo de numerosas personas y donde habita un grupo reducido de gente. ¿Cómo se llama? Donde habita mucha gente, hay una población muy grande. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama donde hay quizá menos habitantes y cómo está organizada la información con respecto a la elaboración de una infografía? Porque ese era nuestro propósito, ¿cierto? Leer texto, conocer la infografía, pero sobre cómo nosotros como seres humanos nos hemos adaptado al ambiente. Y bien, entonces, cuando nacemos nosotros nos espera un contexto, ¿no? Nos espera una época, una situación en particular. Luego nosotros nos vamos adaptando para vivir en armonía. ¿Con quién? Con la naturaleza y con las demás personas. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad de adaptarnos al lugar donde vamos a estar, ya sea quizás su clima, no sé, a las actividades que se realizan en ese lugar. Entonces nosotros tenemos esa facilidad que quizá algo que no nos favorezca mucho, le sacamos provecho, le sacamos beneficio y siempre tratamos de ver el lado bueno, el lado positivo a las situaciones que se nos presentan y sabemos enfrentarlas. Entonces, antes de leer todo, vas a observar. Observa bien el título, la imagen que está en el centro, observa las palabras que están en negrita, observa las palabras que están con color, como los subtítulos, ¿no? La información, cómo está distribuida, debes observar atentamente para que así puedas comprender. Entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿de qué fuente crees que habrá salido esta lectura, ¿no? Este texto, ¿de qué fuente habrá salido esta lectura? Ahora, yo te voy a decir y te voy a hacer recordar las fuentes. Recuerda que las fuentes son aquellas en la cual yo puedo buscar o puedo obtener información, ya sea periódicos, revistas, etcétera. Ahora, ¿dónde puedo encontrar yo la fuente de este texto? Bien, mira, en la página 97 te vas a poder dar cuenta aquí, en la página 97, no, ya, ahí en la parte de abajo hay una parte donde dice El Comercio 2003, mi primera enciclopedia virtual, vida urbana. Entonces, quiere decir que lo han sacado de un diario, de una editorial El Comercio, adaptación. Entonces ya sé de qué fuente lo han sacado. Te das cuenta que toda la información, todas las preguntas que te voy a realizar, que toda la información está ahí. Todas las preguntas que yo te voy a hacer, mira, aquí tengo yo mi hoja, tú lo tienes en tu libro, entonces todas las preguntas que se va a realizar o se realizan en el libro están justamente aquí en tus hojitas de información y ahí vas a poder darte cuenta que es muy sencillo y muy fácil, ¿sí? Entonces, antes de iniciar a leer, como te decía, observa cuál es el título, la megalópolis, ¿cierto? Bien, cómo está organizada la información, ya te diste cuenta que están con subtítulos, está de color de negrita, también hay de color anaranjado, hay una figura en el centro que, ¿no? Que vemos viviendas, ¿qué más vemos en esos lugares? ¿No? Vemos parques, vemos diferentes casas, edificios, casas pequeñas, ¿no? Etcétera. Y ahí vemos muchos lugares, ¿cierto? Tú vas a poderlo visualizar mejor desde tu libro, por eso te dije que debes tener tu libro a la mano, la página 95 y 96, vas a ir analizando poco a poco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? ¿De qué fuente habrá surgido? Recuerda, ya te dije, la fuente es el lugar donde se ha obtenido esta información, ¿no? Esta información se ha obtenido de alguna fuente, un periódico, de una revista, quizá de alguna página web. En este caso te dije que se ha obtenido de un editorial, de un diario que es El Comercio, en el año 2003, se llama Mi primera enciclopedia virtual, Vida Urbana. Eso lo tienes en la parte de abajo
de tu libro, de la página 97. Ahí está esa información de la fuente para que puedas analizarla con mayor facilidad. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura, ¿cierto? Ahora, vamos a iniciar y vamos a ver de qué trata. Ahora, te voy a dar como dato adicional. De toda esta información vas a escoger 3 palabras que desconozcas, 3 palabras que no te quede muy clara, que no entiendas, vas a subrayar. Para eso te aconsejo que tengas un resaltador, es muy importante. Si no cuentas con resaltador no hay ningún problema, puedes coger un plumón o un chequeo rojo o algo que resalte, que te des cuenta que esa palabra debes buscarla para poder comprenderla. Entonces vamos a iniciar la lectura. Las megalópolis es el título, ¿sí? Si investigamos cómo ha ido cambiando nuestra forma de vivir, desde la época de las cavernas hasta hoy, o la forma en que convivimos en distintos contextos geográficos o tecnológicos, caeremos en cuenta que los seres humanos podemos adaptarnos al ambiente en que nos toca vivir y transformarlo para beneficio común. ¿Cómo será vivir en una enorme ciudad? ¿Cómo será vivir en una enorme ciudad? Es una pregunta. A ver, vamos a analizar. ¿Sabías que cuando una ciudad sobrepasa los 10 millones de habitantes se llama megalópolis? Este dato yo no sabía. Entonces, yo voy a usar mi resaltador y vas leyendo toda la información y vas resaltando la parte más importante que tú crees del texto o datos que tú desconocías y que te pueden servir para al final luego poder desarrollar tu texto y saber el propósito, que es nuestra meta del día. Entonces vas subrayando. Hoy existen ciudades enormes, pues el mundo es cada vez más urbano. En busca de orden, se llama el siguiente subtítulo. Hay muchos bancos en tu ciudad y tiendas y fábricas, quizás estén mezclados entre sí. En cambio, en las megalópolis, las autoridades han planificado y determinado zonas para cada tipo de establecimiento. Esto se conoce como zonificación. Bien, entonces esta palabra, zonificación, vamos a subrayar. Mira que vamos a encontrar palabras que no sé a qué se refiere zonificación, a qué se referirá con esa palabra, ¿no? A qué me querrá decir. Y determina, por ejemplo, que no se construyan fábricas en una zona residencial. Y luego, en la parte de abajo, hay una pregunta que dice, ¿qué es el urbanismo? Justamente aquí en el texto hablaba de, ¿no? Cada vez el mundo se va volviendo más urbano. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es el urbanismo? El urbanismo es la disciplina que se encarga de ordenar el territorio para lograr un desarrollo sostenible de las ciudades. Surgió a fines del siglo XIX, cuando se empezó a considerar la necesidad de planificar las ciudades. Inglaterra fue el primer país en tomar importantes medidas de este tipo en 1909. ¿Qué es el urbanismo? Es la disciplina que se encarga de ordenar el territorio para lograr un desarrollo. Ya está listo. Eso es la información que yo quiero, ¿no? A veces hay mucha información, pero yo solamente debo subrayar lo que me parece que es más importante, ¿cierto? Que me va a ayudar en mi texto. Ahora nos vamos a ir a la siguiente hoja, la página 97, y vamos a ir a la parte donde dice muchos aspectos. En las megalópolis no hay un único centro, sino muchos centros. Wow, esto me interesa, las megalópolis, esta palabra, para investigar, ¿sí? Entonces, dice que no hay un solo centro, sino hay muchos centros. Pues son productos generalmente de un proceso llamado conurbación. ¿Qué es la conurbación o la conurbación? ¿Qué será? Bien, ¿en qué consiste? Aquí te lo explica. En la unión de varios centros urbanos. Bien, mis, entonces ya sé, la conurbación es la unión de varios centros urbanos. Pese a los esfuerzos de planificación, en la realidad estas ciudades suelen generar un desequilibrio geográfico y ambiental, pues sus demandas son enormes, aunque son un fenómeno que impresiona. Aún la mayor parte de la población urbana del planeta vive en metrópolis. Otra palabra, a ver, metrópolis. Y en ciudades intermedias antes que en la megalópolis. Bien, acá encuentro dos palabras quizá que no tengo mucho conocimiento, pero yo voy a buscarlo y de ahí voy a tener información y saber de qué se trata. Bien, en la imagen podemos observar también que hay una parte donde dice pocas megalópolis. Hace algunos años los urbanistas consideraban que solo había 9 megalópolis, además de las 3 que describimos están Sao Paulo, Los Ángeles, Calcuta, Mumbai, Shanghái y Pekín. Tokio, Japón, dice, con 38 millones de habitantes en el año 2015. Creció por el impulso que recibió su economía después de la Segunda Guerra Mundial.
Ciudad de México, México, con 22 millones de habitantes, año 2015, creció por la unión de municipios de distintos estados a la zona del Distrito Federal. Luego abajo está Nueva York, Estados Unidos, cuenta con 19 millones de habitantes en el año 2015, ha crecido por efecto, sobre todo por la inmigración y de su influencia cultural y económica. Y abajo, vamos, dice las metrópolis. Hay 281 ciudades que cuentan con una población mayor al millón. Entonces acá me quiere decir que las metrópolis son ciudades que cuentan con una población mayor al millón. Las que cuentan con mayor de 1 millón para arriba se llama metrópolis. Cuando superan estas cifras se las conoce como metrópolis. Muy bien, ahí ya obtuve la pregunta que quería al inicio, que era una metrópolis. Entonces son ciudades que superan al millón de habitantes. Mayor pobreza. América Latina, según Naciones Unidas, es la región más desarrollada, más urbanizada, en desarrollo más urbanizada, por encima de las zonas de Asia-Pacífico y Medio Oriente. Sin embargo, es más pobre que aquellas, dice. Bien, ya analicé mi texto, queridos alumnos. Ahora, después de analizar y leer todo ello, te pedí que vayas subrayando palabras que desconozcas. Y ahora, esas palabras que desconoces, en la página 98, hay, en la número 5 vas a seleccionar 3 palabras que desconocías y vas a anotarlas. Vas a anotarlas ahí, aquí, vas a anotar en la página 98, vas a anotarlas, ¿sí? Y ahí yo ya seleccioné mis palabras y tengo que investigar. Y ahora en la parte de abajo vamos a analizar, ¿sí? Vas a leer, ahí dice con un compañero, compañera, en este caso vas a leer con ayuda de un familiar, el texto según las indicaciones del esquema e identifican qué tipo de información se presenta. Para ello tú tienes que tener tu lectura, tienes que haber ya analizado, leído tu lectura y vas a poder analizar esta parte. Dicen, en la parte superior de la infografía, ¿qué observas en la parte superior? En la parte superior se observa títulos, imágenes, ¿cierto? En el lado izquierdo, ¿qué observas en el lado izquierdo de tu infografía? ¿Qué observas? Bien, observo que hay preguntas, como, ¿no? Con preguntas como datos adicionales. En la parte derecha, en la parte derecha también hay algo interesante que son las megalópolis. En la parte inferior hay como datos adicionales preguntas, ¿no? Que es metrópolis, que es el urbanismo, la fuente también que está aquí en la página 97, en la parte de abajo. Y esa es la información. Ahora, bien, te pregunto, ¿recuerdas qué cosa era una infografía, querido alumno? ¿Recuerdas qué cosa era una infografía? ¿Recuerdas? Sí, la infografía se combinan texto e imágenes, ¿recuerdas? Con el fin de comunicar alguna información diversa, ¿no? Es como un resumen, es algo preciso, conciso de un tema. Acá han querido hablar de un tema muy extenso, pero este tema lo han resumido, ¿sí? Lo han hecho pequeño, pero la información que yo obtengo de acá es muy importante y me ha servido. Entonces, eso es una información precisa, no se ha quedado detalles fuera. Entonces, eso es lo importante de la infografía, que resume algún tema quizá complejo, pero lo hace pequeño para que así el lector pueda comprender, ¿sí? Entonces, ustedes se dieron cuenta, queridos alumnos, se dieron cuenta de la variedad de tipos de letras que hay en una infografía. Se dieron cuenta cuando observaron, bueno, esta es la parte, se dieron cuenta, esta es la parte, primera parte, aquí se dieron cuenta el título más grande, los subtítulos, las preguntas con negrita, ¿no? Se dieron cuenta ustedes de los tipos de letra, cómo estaba distribuido el texto. Entonces, bien, esas son características de una infografía, ¿recuerdas? Las características de una infografía, pues era el tipo de letra, las imágenes que se usan, ¿no? Las letras más grandes, más pequeñas, el color quizá que le ponen en la negrita, quizá es subrayado, algo que llame la atención, justamente esa parte me interesa leerla primero, ¿no? Entonces de esa manera está distribuida la información. ¿Y de qué trata, pues, querido estudiante? ¿De qué trata nuestra infografía que hemos observado? Muy fácil, trata de las viviendas, trata de cómo el ser humano se ha adaptado al ambiente, trata de las megalópolis y las metrópolis, trata del urbanismo, trata de cómo las personas se han ido adaptando a diferentes ambientes y cómo está distribuida la información. Muy bien, excelente. Ahora, como ya sabes, esa información que tú ya tienes en la cabecita, que ya sabes
¿Qué vas a hacer ahora? Como ya te diste cuenta de toda esa información, vas a ir a la página 99 y vas a responder la pregunta. ¿Qué nos informa la imagen del centro de la infografía? La imagen del centro de la infografía, ¿qué nos informa? ¿Qué nos informa la imagen? ¿Qué nos quiere decir? A ver, lo que tú has comprendido de esta imagen, de esta imagen, de esta imagen que tú tienes en tu libro, ¿qué nos informa? ¿Qué nos informa? A ver ahí, ¿qué nos informa, querido alumno? ¿Qué nos informa con solo ver la imagen? Pues nos informa sobre un lugar con muchas viviendas, con muchas fábricas, con muchos parques, ¿no? ¿Qué más nos puede informar? Vas a ir ahí colocando tu respuesta. Vas a dividir tu libro, la página 99 también, la número 8, vas a dividir la información, toda la información que tú has obtenido, vas a dividirla en 5 partes. ¿Para qué? Para que sí saques un resumen de lo que has entendido. Por ejemplo, yo he analizado ya mi lectura y en la número 1, por ejemplo, voy a poner que acá me mencionó que los seres humanos, es lo que voy a poner en mi primera parte yo, que los seres humanos podemos adaptarnos a los seres humanos podemos adaptarnos al ambiente que nos toca vivir y transformarlo en un bien común. Esa es mi primera idea. Bien, mi segunda idea es que pues yo no sabía que pues cuando una ciudad sobrepasa los 10 millones de habitantes se llama megalópolis. Es otra información que yo quiero colocar. Después, ¿qué más quiero colocar? También quiero colocar que hay una disciplina que se encarga de ordenar el territorio. Se llama urbanismo. Ya, esa también idea me interesa. Luego, en mi siguiente hoja, quiero agregar que en la megalópolis me decía que pues solamente se llama, perdón, en la metrópolis solamente tiene una población mayor a 1 millón. Si una ciudad tiene una población mayor a 1 millón, se llama metrópolis. Esa información también quiero agregar. Y luego también por ahí quiero agregar en el mismo número, quiero agregar pues que las megalópolis también tienen un proceso que se llama conurbanización, que es la unión de varios centros urbanos. Y luego en la número 5 quiero agregar que hay pocas o existen pocas megalópolis, como por ejemplo Tokio, la Ciudad de México y Nueva York, que cuentan pues con un sinfín de habitantes, supera más de 38 millones. Y al inicio a mí yo quiero comparar que dice una ciudad sobrepasa los 10 millones, se llama megalópolis. Entonces yo comparo con esta información. En Tokio tiene más de 10 millones, a ver, tiene 38. En México tiene 10 millones, tiene 22. En Nueva York tiene 10 millones, tiene 19 millones. O sea, quiere decir que sobrepasan, que sí, esta se llama megalópolis. Y es verdad, estas ciudades tienen una cantidad de habitantes inmensa, ¿no? Y por eso se les considera como megalópolis. Bien, ya sumé mis ideas, entonces te pregunto a ti, y esa es la pregunta que está ahí, ¿por qué es posible que en las megalópolis haya contaminación ambiental? Si tú has podido observar tu texto, en tu texto hay pues palabras con negrita donde dice centro histórico, zona residencial, zona marginal, zona industrial, zona financiera y comercial. Y esa partecita también debes haber analizado, o sea, todo de tu texto debes analizar, ¿ya? Y centro histórico se concentra en funciones gubernamentales, perdón, y las construcciones antiguas. Zona residencial donde se ubican las viviendas. Zona marginal tiene viviendas sin acceso a servicios básicos. Quiere decir servicios básicos, mira, o sea, agua, luz, no cuentan, zona marginal. Seguro que será la parte en la cual tenga más pobreza, ¿no? Y zona financiera y comercial, donde hay bancos, las tiendas, centros comerciales. Zona industrial tiene concentración de fábricas. Entonces ya sabemos que ahí en una megalópolis hay fábricas, hay zonas financieras, centros históricos, zonas residenciales, pero también hay zonas marginales donde hay viviendas sin acceso a los servicios básicos. Entonces, con toda esa información, ¿por qué es posible que en las megalópolis haya contaminación ambiental? Pues yo creo, a ver, porque hay zonas industriales alrededor, o sea, fábricas, y esto hace que se contaminen el ambiente y las personas que habitan también en él. Entonces, por eso es que hay mucha contaminación en las megalópolis. Vives en un centro poblado, una ciudad pequeña, una intermedia, una metrópolis o una megalópolis, ¿por qué? Responde según lo que tú analizas. ¿Tú dónde crees que vives? Vas a ir completando, ¿no? Luego de obtener todo tu resumen, así como está en la pantalla, de haber sacado lo más importante, abajo dice, ¿de qué trata el texto? Ya puedes ahí completar el propósito. ¿Cuál es el propósito de este texto? Y esa pregunta que te he realizado tienes que responder oralmente.
¿no? Tú vives en un centro poblado, en una ciudad pequeña, en una intermedia o en una metrópolis. Nosotros acá en Lima, Callao, nosotros superamos quizá lo que nos indica para nosotros ser una metrópolis. Será una metrópolis el lugar donde nosotros vivimos, querido alumno. ¿Qué decía de la metrópolis? Cuenta con una población mayor al millón. ¿Superaremos al millón o no seremos una metrópolis menos una megalópolis? ¿Seremos una ciudad pequeñita, una ciudad intermedia, un centro poblado? ¿Cómo consideras, no? ¿Cómo podemos clasificar quizá el lugar donde vivimos nosotros según lo leído en el texto y con ayuda también de tus padres en casa? Entonces recuerda, esto es muy importante, recuerda que el propósito de una infografía es mostrar visualmente la información o datos concretos, específicos, de tal manera que la lectura sea fácil y entretenida. Manera de resumir o disminuir de alguna manera el texto. ¿Recuerdas lo que te dije? Las infografías se nutren principalmente de textos e imágenes. ¿Te das cuenta? Los tipos de letras, las imágenes, son características. Buscando crear el mayor impacto en el mensaje que desea comunicar. Debe contener información escrita con diferentes tipos de letras, que se llama tipografía. Debe contener elementos relacionados. Debe tener capacidad informativa suficiente y no olvidarse de las imágenes, que son los más vistosos de una infografía. Ahora, hay dos palabritas que ahí nos llamaron la atención, que es la metrópoli, que era una ciudad de gran extensión y con muchos habitantes y supera al millón de estudiantes o habitantes, ¿no? La megalópolis, ciudad de grandes dimensiones, que es el resultado de la unión de varias áreas metropolitanas y sobrepasa los 10 millones de habitantes. Interesante. Ahora, ¿te dices cuenta que es muy fácil reconocer infografías y aprender de ellas? Sí, ¿verdad? Es muy fácil reconocer las infografías porque las infografías pues nos llaman la atención por sus imágenes y su tipo de letra y la información precisa, resumida que contiene. Muy bien. Entonces, estas han sido las actividades del día de hoy, querido alumno. Las actividades de Aprendo en Casa, vas a resolver tu libro, la página 101, 102 y 103, ¿sí? De tu libro de comunicación, el cuaderno de trabajo, y ahí vas a responder las preguntas, por qué es posible que la megalópolis haya contaminación ambiental, lo que te mencioné, vives en un centro poblado, ¿qué es lo que piensas tú? También en qué año Lima tenía cerca de la cantidad de habitantes y por eso era considerada una metrópolis. Ahí, esta información también tienes que investigar o analizar si es necesario, ¿ya? También aquí hay una parte donde te menciona, ¿sabías que cuando una ciudad sobrepasa los 10 millones de habitantes se llama megalópolis? Hoy existen enormes, pues el mundo es cada vez más urbano. ¿Por qué se habrá colocado en la infografía esta parte del texto? ¿Para qué lo habrán colocado? Tu parecer también lo vas a poner ahí en la página 101 y reúnete con, en este caso, con tus familiares y escriban la causa del siguiente hecho. Efecto, se creó el urbanismo como aquel que ordena el territorio para que las ciudades se desarrollen. ¿Por qué se habrá dado esto? Efecto es la consecuencia. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se creó el llamado urbanismo? ¿Te acuerdas? Para que la ciudad esté en orden. ¿Pero por qué? ¿A causa de qué? ¿Por qué? Viendo que crearon el urbanismo. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Las ciudades siempre han estado ordenadas, por eso crearon este orden. Las ciudades habrán estado totalmente desordenadas, no quizá realizaban sus casas en diferentes lugares o en lugares que no debían. ¿Por qué se creó el urbanismo? ¿A causa de qué? Vas a poner aquí también la causa y abajo vas a responder las interrogantes, ¿sí? Y en la última hoja, que es la 102, es para que tú evalúes tus saberes también, querido alumno. Vas a pintar los cuadernitos acá, lo que tú has conseguido realizar con el texto. Identificaste información importante, explicaste las causas, relacionaste ideas, organizaste el texto, explicaste el propósito, etcétera, ¿no? Y aquí vas a marcar con una X cuál de estas tres tiene la información más precisa que representa a una infografía en la página 102. Bien, como tú ya tienes un conocimiento previo sobre el tema de la infografía, entonces se te va a hacer mucho más sencillo poder resolver. Ya luego se les envía la ficha de actividad y esa es toda la clase del día de hoy, querido estudiante. Muchas bendiciones, suerte, que te vaya muy bien y a trabajar desde ahorita.